Chicos, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí para una nueva píldora para el saber, en este caso para responder una pregunta del núcleo de lectura crítica. Antes de responder, es necesario recordar que en el núcleo de lectura crítica siempre es importante determinar a qué tipo de texto me estoy enfrentando. Dentro de la tipología textual que nos ofrece el ICFES, nos vamos a encontrar nosotros con textos de corte narrativo, expositivo, argumentativo y descriptivo. Para el caso actual, muchachos, nosotros tenemos un texto de corte argumentativo. El texto argumentativo, según el Centro Cervantes, es aquel que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad de una opinión previa, una refutación, para lo cual le aporta determinadas razones. Es decir, chicos, el texto argumentativo tiene la finalidad de proponer una idea, opinión o tesis y sustentarla a partir de argumentos para convertirla en una verdad. Ahora bien, dentro de las partes que nosotros podemos encontrar en un texto argumentativo tenemos las premisas o datos que se aportan a favor de la opinión que se sostiene en el texto, es decir, los argumentos u opiniones que se dan para sostener una tesis o una idea principal, las inferencias sobre las que se apoya la opinión defendida y, por último, la conclusión o tesis que se sostiene. ¿Por qué es importante entonces determinar qué tipo de texto es, chicos? Porque si es un texto argumentativo, yo voy a centrar mi opinión sobre los argumentos o las opiniones que se me dan precisamente dentro del texto, pues es de allí que van a surgir tanto las preguntas como las posibles respuestas a esas preguntas que se generan. Algunos de los argumentos presentes en el texto son: uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, vals, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato. Es decir, esta primera parte del texto, chicos, intenta sostener o nos propone una primera idea, que es decir que las colitas, esas fiestas que se presentaban al final de las fiestas más grandes, fueron las que dieron origen al vallenato. Veamos la segunda parte del texto. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma Lope Michelsen, pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. Es decir, mientras en la primera parte del texto, en los dos primeros argumentos se sostiene que las colitas fueron las que dieron origen al género del vallenato, la segunda parte nos propone que éstas no dieron origen sino que ayudaron a divulgarlo. Y de allí se llega a la última idea, chicos, que nos dice: en cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde un principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. Esta, chicos, en síntesis sería nuestra conclusión. El texto concluye que las colitas no dieron origen sino que ayudaron a divulgar el vallenato, mientras que las piquerías y los retos sí constituyen el origen del vallenato en sí mismo. Ahora bien, el ICFES nos propone la siguiente pregunta. El autor introduce la cita de Lope Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y aquí es importante, chicos, que recordemos que siempre es fundamental que yo entienda lo que se me está preguntando, y para ello les propongo nosotros que hagamos ese ejercicio de traducción de la pregunta con el fin de que se nos haga más entendible y podamos nosotros tener la certeza de que entendemos lo que se nos está preguntando para poder contestar efectivamente respecto a esa pregunta. Entonces, la traducción que les propongo de la pregunta del ICFES es la siguiente. ¿Cuál es la intención del autor del texto cuando introduce la cita de Lope Michelsen que dice: ¿las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno? Recordemos, muchachos, que siempre es importante tener en mente la pregunta. Entonces, frente a esta opción A, reforzar la tesis principal del texto según la cual las colitas fueron divulgadoras del género, tenemos nosotros que esta no podría ser la opción correcta, pues se trata de una premisa falsa. No podemos decir que la cita de Lope Michelsen refuerza la tesis principal del texto, según la cual las colitas fueron divulgadoras del género, porque para Lope Michelsen las colitas no fueron divulgadoras, sino generadoras, y allí hay una gran diferencia, pues no es lo mismo originar el vallenato que darle publicidad y divulgación al vallenato. Por tanto, chicos, esta opción es incorrecta.
B. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. En este caso estamos frente a una premisa verdadera. Recordemos el segmento del texto donde se encuentra la cita de Lope Michelsen. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma Lope Michelsen, pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. La utilización del conector pero por parte del autor nos está indicando una negación, una contradicción, es decir, el autor utiliza las palabras de Lope Michelsen para refutarlas y a su vez exponer su propia consideración. Por tanto, muchachos, esta sería la opción verdadera, pues es una premisa verdadera y además contesta la pregunta que se nos está haciendo. C. Legitimar la tesis principal del texto según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. Si bien nosotros ya tenemos cuál es la opción verdadera, muchachos, es necesario seguir indagando y descartando las otras opciones para tener una seguridad del 100% de que estamos contestando correctamente la prueba. Esta no podría ser la opción correcta, pues se trata, al igual que la opción A, de una premisa falsa. Si entendemos que la tesis principal del texto es que las colitas fueron divulgadoras del género, no podríamos decir que las palabras de Lope Michelsen legitiman esta tesis, por el contrario la contradicen, pues para Lope Michelsen no fueron divulgadoras sino generadoras del género del vallenato. Por tanto, esta opción es incorrecta. D. Convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. Esta no podría ser la opción correcta, pues se trata, al igual de la opción A y C, de una premisa falsa. Si bien el autor del texto sí considera que las colitas fueron divulgadoras del vallenato moderno, no es cierto que considere que dichas colitas fueron las únicas divulgadoras de dicho género. Recordemos que en el texto se lee: en cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde un principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. Es decir, que las piquerías y los retos también fueron divulgadores del vallenato para el autor del texto. Por tanto, esta opción es incorrecta. Listo, chicos, llegamos entonces al final de esta píldora para el saber del núcleo de lectura crítica. Espero haberlos podido ayudar, que tengan muchos éxitos en su examen y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.